Os hemos convocado a los medios de comunicación a esta rueda de prensa para trasladaros, bueno, cuál es este año un poco la campaña que organizamos, venimos haciendo ya desde hace varios años, de marcar fines sociales. Os pedimos, por favor, que apaguéis vuestros micros y para facilitar también quiénes son las personas que vamos a ir hablando, pues quitéis también la imagen y así solamente estarán en imagen si quitáis el vídeo las personas que van a hablar y tendremos más fácil, ¿no?, conocer quién está hablando en cada momento. Y deciros también que en el chat abajo tenéis la opción de activar el chat para ver un poco cuáles son las instrucciones, ¿no?, y de cómo va a transcurrir esta rueda de prensa, cuál es el guión, y además tendréis colgada la nota de prensa y el dossier de prensa de la campaña. Entonces, bueno, deciros que un año más, desde la plataforma de entidades sociales, que la conformamos 4 redes, CERMIN Navarra, REAS Navarra, Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y la Coordinadora de ONGs de Cooperación al Desarrollo, las 4 redes que componen la PES y Cruz Roja, es decir, 5 grandes redes que conforman muchas entidades sociales. Una vez más, pues os convocamos a esta rueda de prensa para trasladaros cuál es la campaña de este año que hemos organizado con motivo de la declaración de la renta para animar a la gente a que marque la casilla de fines sociales. Este año nuestro lema va a ser ahora te aplaudimos a ti, orain txalotu egingo zaitugu, y sobre todo queremos agradecer y motivar a la ciudadanía para seguir siendo solidarios y solidarias y marcar la casilla de fines sociales para que esta sociedad sea más justa y equitativa y construirá entre todas y todos. Sin más dilaciones, voy a presentar quienes van a participar en la mesa virtual y una vez terminadas estas intervenciones, lo que haremos será eso, dar paso a preguntas que tengáis los medios de comunicación, para lo cual os agradeceremos que levantéis la mano, luego os explico cómo se hace para levantar la mano. Entonces, bueno, en el fondo de la pantalla veréis que cada vez que habla una persona, hemos puesto, para intentar facilitaros un poco quién está hablando, el nombre de la persona que habla. Y bueno, os recordamos en todas cuál es nuestro hashtag, nuestro logo y demás, ¿vale? Entonces, sin más dilaciones, presento un poco a las personas que componen la mesa. Celia Pinedo, de la Coordinadora de ONGs de Navarra, Lidia Almeriante Arena, de la Red de Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Javier Liras, de Red de Economía Alternativa y Solidaria REAS, Mariluz Sanz, de CERMIN, y Miquel Urriza, de Cruz Roja Navarra. Muchas gracias, eskerrik asko. Eta azkenik esan nahi nuen, komunikabide euskaldunen bat egonez gero, geratu gaitezkela leku honetan eta nirekin hitz egin. Bai mailan ez dago pertsona euskaldunik, baina gero nahi baduzue galderaren bat erantzun dezaket euskeraz. Decía que si hay algún medio de comunicación en euskera, al finalizar la rueda de prensa podríamos también dar respuesta a las preguntas en euskera, ¿vale? Lo haría yo misma. Un saludo a todos y a todas. Empieza la mesa. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por responder a esta llamada de rueda de prensa virtual. Desde la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Navarra, la Red de Economía Alternativa y Solidaria REAS Navarra, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra, CERMIN, la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y Cruz Roja Navarra, invitamos por 8º año consecutivo a la ciudadanía navarra a marcar la X de fines de interés social en su declaración de la renta. Ante esta crisis sanitaria, social y económica, la aportación de la ciudadanía cobra más importancia que nunca para poder paliar y disminuir los posibles efectos negativos sobre las personas más vulnerables. Los programas de las entidades que formamos la PES, que se llevan a cabo gracias a la contribución que la ciudadanía navarra aporta al marcar fines sociales en la declaración de la renta, van dirigidas a las personas que más desigualdades sufren en su día a día. Estas personas
parten de una situación de desventaja y son las que más notablemente están sufriendo en esta crisis, viéndose agravada su situación en ámbitos como vivienda, salud, educación, trabajo. Por ello es tan importante seguir invirtiendo y apostando por estos proyectos que apoyan, acompañan y sustentan las vidas de estas personas. Cabe destacar que las personas con discapacidad sufren de forma más directa las consecuencias del confinamiento, dado que no está garantizada la accesibilidad universal a los distintos bienes, productos y servicios de la ciudadanía. También el trabajo con los países empobrecidos se está viendo afectado, ya que cada uno está en una situación de estado de alarma diferente. Los proyectos y las acciones se están viendo interrumpidos por la pandemia. Pensemos que son países con una sanidad, economía, educación y cobertura social estructuralmente deficitaria y se encuentran abocados a una crisis que incrementará aún más las desigualdades y la pobreza. Nos preocupa el futuro y el devenir de esta crisis, que prevemos profundizará aún más las desigualdades. Y por eso creemos que es central recordar por qué debe marcarse la casilla de fines sociales en la declaración de la renta. El motivo es que como sociedad no podemos permitir que las personas más vulnerables vuelvan a cargar sobre sus espaldas el peso de esta crisis. Porque los programas subvencionados mediante esta opción colocan en el centro a esas personas y les ofrecen la red necesaria para paliar, en la medida de lo posible, estas injusticias. La plataforma de entidades sociales y todas las entidades que la componemos no hemos dejado de trabajar durante este estado de alarma y no dejaremos a nadie atrás tampoco en el futuro. También desde la Cruz Roja Navarra así lo han experimentado y a continuación Mikel Urriza explicará cómo precisamente pues, todas estas consecuencias que hemos visto desde la plataforma de entidades sociales también las han podido vivir en primera persona desde la Cruz Roja. Muchísimas gracias. Pues efectivamente, nosotros ahora mismo estamos sufriendo esta situación de especial atención a lo que es la emergencia del COVID. Emergencia del COVID que para la Cruz Roja supone la mayor movilización de recursos, capacidades y personas en toda la historia dentro de nuestro país. Por dar un dato comparativo para ubicar un poco lo que está suponiendo esto en volumen, nosotros el año pasado, Cruz Roja en Navarra el año pasado atendió a 16.473 personas diferentes en más de 48.600 atenciones. Si vemos las cifras de lo que llevamos solo en el mes y medio del llamamiento de emergencia contra el COVID, vemos que diversificando el tipo de actuaciones que hemos llevado a cabo, en este mes y medio hemos atendido a más de 18.480 personas diferentes, con más de 27.000 atenciones y además tenemos un compromiso de aportación de fondos propios para la próxima fase de 250.000 euros que irán destinados a las familias que van a quedar en una situación crítica por la crisis económica que se va a generar a partir de nuestra previsión a corto y medio plazo. Hablan de dificultades severas en determinadas familias, de incremento en la pobreza de las familias más vulnerables y estamos viendo también un posicionamiento estratégico preventivo de cara al próximo otoño, que no sabemos si realmente pues vendrá con un rebrote o no vendrá con un rebrote. Lo que trataremos será de que nos pille en situación preventiva, tanto en temas a través de la formación como de creación de equipos de intervención temprana, como enfocados también al tema internacional. Entendemos que corto o medio plazo se va a ver afectado por lo mismo que nosotros hemos visto afectado aquí, pero con el agravante que explicabas antes de que son países todavía con menos recursos que nosotros para paliar esta situación. Y esa es un poco la experiencia que os podemos aportar desde Cruz Roja relacionado con lo que es la atención a personas necesitadas y en este caso atención a la emergencia del COVID-19. Muy bien, muchas gracias, Mikel. Bueno, esto era una muestra de cómo los proyectos para las personas más vulnerables son necesarios. Igualmente, como comentábamos, desde la plataforma. Creo que hay eco, ¿verdad?
Vamos a intentar ponernos en contacto con Navarra Televisión, que no sé si nos está escuchando ahora, para que desactive el micro por teléfono. Vamos a llamarle directamente porque sí que está haciendo eco porque tiene el micro activado. Cosas del directo. Lo vamos a hacer por otra vía, ¿vale? Pero que sepáis que estamos intentando solucionarlo. Gracias, Celia. Perdón, te cedo la palabra. Bueno, sí, como comentábamos, desde la plataforma de entidades sociales, así como Cruz Roja, pues no se ha dejado de trabajar. Por eso es tan importante estos proyectos para las personas más vulnerables, desde CERMIN con personas con discapacidad, desde la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza, desde REAS Navarra y desde la Coordinadora de ONGs de Navarra. Ahí está, ¿no?, ese trabajo constante con las personas más vulnerables. Y precisamente en esta época de crisis es una época en la que la sociedad ha demostrado cohesión a la hora de organizarnos, de mantener las prevenciones suficientes y necesarias, pero hasta entonces hacemos un pequeño parón. Parece que ya han quitado el micro. Muchas gracias, Navarra Televisión. Podemos retomar la rueda de prensa. Celia, otra vez te cedo la palabra. Siento los problemas técnicos hasta ahora. Pues que efectivamente la sociedad con esta crisis ha dado ejemplo a la hora de apoyarnos, de cuidarnos, y precisamente durante esta crisis todas y todas hemos aplaudido la labor de quienes están cuidando de las personas, ya sea personal sanitario, proveedores de alimentos, limpieza y cuidados. Les hemos aplaudido. Entonces, hoy lo que queremos trasladar es que ahora es el momento de que las vecinas y los vecinos de Navarra también cuidéis. Y por eso les animamos a marcar la X de fines sociales. Ahora te aplaudimos a ti. Marca fines sociales. Pero antes de plantear ese marcar fines sociales, ¿qué es la asignación fiscal a través del IRPF? Bueno, cada año, como sabemos, la ciudadanía puede elegir el destino de una parte de sus impuestos. Así, al realizar la declaración de la renta, existe la opción personal de destinar el 0,7% del IRPF, del impuesto de la renta, para las personas físicas. Lo puede destinar a, bien, fines sociales, en ese caso para la realización de programas y proyectos que desarrollamos las entidades y ONGs que trabajan en inclusión, en acción social y cooperación internacional para el desarrollo. Lo puede destinar bien a la Iglesia, optar porque el 0,7% se destine al sostenimiento de la Iglesia católica, o bien puede marcar ambas opciones. En ese caso, si marcan las dos casillas anteriores, fines sociales e Iglesia, ambas aportaciones suman el 0,7%, 0,35% más 0,35%. O bien puede no ejercitar ninguna opción, en cuyo caso el resultado se aplicaría a fines generales de la comunidad foral. Esta asignación fiscal la regula la Ley Foral 7/2009 de 5 de junio. Y queremos precisar, es importante precisar, que al marcar la casilla de fines sociales, los y las contribuyentes no tienen que pagar más en su declaración, ni tampoco se les va a devolver menos. Simplemente lo que están haciendo es ejercer su derecho a decidir dónde quiere que se destine esa pequeña parte de sus impuestos. Bien, ¿y a qué se destina el dinero? Pues el dinero recaudado por esta vía se destina a financiar programas sociales con y para las personas. No se dedica en ningún caso a la estructura o al funcionamiento de las propias organizaciones, de las entidades. Estos programas abarcan ámbitos como la inclusión social, la discapacidad, la exclusión, el medio ambiente o la cooperación internacional. El dinero recaudado a través de la casilla de fines sociales se distribuye entre 5 modalidades de proyectos que veremos más adelante con nuestro compañero de REAS. Pero antes de eso vamos a ver un momento datos y evolución de los últimos años. Javier, si no te importa, ¿me pones el gráfico, por favor? De acuerdo. Como podéis ver, en este gráfico tenemos datos desde 2015 hasta 2018, que es la última campaña que se ha realizado durante el 19, ¿de acuerdo? Y vamos a ver
una variable que es el número de declarantes que han marcado alguna de las casillas que antes nos comentaba nuestra compañera. También vamos a ver estos mismos datos reflejados en porcentajes respecto al total de declarantes de cada campaña. ¿De acuerdo? Entonces, viendo los datos, que bueno, los tenéis ahí reflejados, tanto número de declarantes como porcentajes, podríamos destacar, bueno, centrándonos en el año anterior, ¿de acuerdo? Podríamos destacar las siguientes cuestiones. El porcentaje de personas que eligen apoyar fines sociales ha disminuido ligeramente, o sea, del 47,63 al 47,38, a pesar de que el número de personas que han marcado la casilla sí que ha aumentado un poco. Pero respecto al conjunto al total de declarantes, pues ha disminuido. El número de contribuyentes que marcan ambas casillas, tanto la de fines sociales como la de Iglesia Católica, este sí que se ha incrementado levemente, un total de unas 1.300 personas. Y el dato más preocupante de todos es el número de contribuyentes que no marca ninguna casilla, ninguna de las opciones. Y esta casilla se queda en blanco. Y este número, como podéis ver, en el último año ha pasado de 91.343 a 99.581. Y si lo vemos desde el 2015, pues bueno, ya se ve que el incremento es importante. Entonces, con estos datos, el balance general pues no es positivo. Si analizamos cómo la tendencia porcentual de los últimos años ha ido a la baja en personas que han decidido apoyar programas sociales. Aunque el número de personas se ha incrementado, y este sí que es un hecho que desde la plataforma de entidades sociales aplaudimos. Nos preocupa que el aumento de las casillas en blanco se deba pues al desconocimiento de este derecho que tiene la ciudadanía a decidir dónde destinar el 0,7% de su contribución. Consideramos que para una mayor participación de la ciudadanía es responsabilidad de los agentes sociales como las entidades, pero también de la administración pública, que la ciudadanía esté debidamente informada y facilitar en la medida de lo posible los cauces para ejercer este derecho. También apelamos a que la Administración comunique a la ciudadanía sobre el destino, los proyectos concretos que se financian con esta contribución, tanto por un ejercicio de transparencia como por una labor de concienciar a qué se destina esta aportación. Vale, gracias, Lidia. Yo voy a hacer una presentación un poco sobre la reseña de lo correspondiente a los datos de la última recaudación fiscal y cuánto se destinará a programas y proyectos sociales. Hay que recordar que esto es lo que se recaudó en 2019, por lo tanto se destinará a proyectos del 2020. Los datos se pueden ver en el dossier. Un momento, voy a compartir con... Tomando como referencia a los declarantes, señalar que de las más de 496.000 personas que hicieron la declaración de la renta, el 24%, alrededor del 24%, decidió destinar el 0,7% a la Iglesia Católica, el 47%, un poquito más, a fines sociales, un 8% optó por destinar a las dos anteriores, marcó las dos casillas, y un 20% no seleccionó ninguna de las dos opciones. Si hablamos de recaudación en vez de personas, los números cambian un poco, ya que depende del patrimonio y los impuestos de cada persona. En este caso, un poco más del 30% de la recaudación fue para el 0,7%, del 0,7% fue para la Iglesia, el 51,13% para fines sociales, cerca del 11% se repartió entre las dos anteriores y cerca del 8% quedó para quienes no habían marcado ninguna opción, y va esto a fines generales del Gobierno de Navarra. Con estos datos, para fines sociales se ha recaudado cerca de 9.360.000 euros. Esta cantidad irá distribuida de la siguiente manera. O sea, esta distribución es por ley, viene en la ley del 0,7. El 35% va a actividades solidarias ante las situaciones de necesidad, como drogodependencia, exclusión,
exclusión social, familias monoparentales, menores en situación de desamparo, mujeres víctimas de violencia de género, minorías étnicas, población reclusa y reclusa y transeúntes, así como los dirigidos a mayores, personas con discapacidad y personas incapacitadas para el trabajo. Esto supone casi 3.276.000 euros. El 30% va destinado a cooperación internacional al desarrollo, que es una cifra de unos 2.800.000 euros. El 15% a atención a personas desempleadas sin prestaciones, de 1.400.000 euros, y otro 15% irá a apoyo al desarrollo de la ley de autonomía personal, otro 1.400.000 euros. Y al final queda un 5% que se destina a programas para la defensa del medio natural y la biodiversidad, que eso alcanzan a 470.000 euros. Como hemos dicho, la evolución del 0,7 ha ido incrementándose, pero cerca del 20% de declarantes todavía deja la casilla en blanco. Por eso, todos estos años lanzamos esta campaña para animar a las personas a marcar esta casilla que beneficia a muchas personas. Queremos incidir sobre todo en que las personas conozcan este poder de decisión sobre esta parte de sus impuestos, y que si al final se deja la casilla en blanco no sea por desconocimiento, sino porque forma parte de esa libre elección que tenemos. Desde este año nuestra campaña pretende recoger la necesidad de este gesto ante el problema de la pandemia con el eslogan "Ahora te aplaudimos a ti", y queremos poner en valor ese gesto que también tiene consecuencias positivas para las personas más vulnerables. ¿Cómo podemos hacer el cambio de la casilla o marcar la casilla de fines sociales? Bueno, este año, como no hay declaraciones presenciales, se realiza a través de teléfono o vía telemática. Por teléfono se puede hacer llamando al 948 50 55 05 y por internet a través de la página web de renta.navarra.es o renta.nafarroa.eus, que son las páginas destinadas a las declaraciones. Esta modificación de la casilla de fines sociales, de las casillas de asignación tributaria, se puede realizar ya a partir del 6 de mayo. Queremos instar principalmente a aquellas personas que han empezado a trabajar recientemente y ya les mandan la declaración realizada a casa, a que se informen y que revisen esa casilla, y que si estén de acuerdo, pues marquen la casilla de fines sociales. Y otra vez recordar que con este gesto solo estamos ejerciendo el derecho a decidir dónde va ese 0,7% de nuestros impuestos, y que ni nos van a retener más ni nos van a devolver menos. Y ahora Mariluz va a comentar algunas otras cosillas sobre la ley. Buenos días a todas y a todos. Bueno, yo hago un poco como ya el resumen de toda la intervención y de un poco lo de todos los años, ¿no? Los que nos seguís durante todos estos años que hemos ido haciendo, como ha dicho Celia, esta rueda conjunta, esta rueda de prensa conjunta, pues un poco ya lo sabéis, porque la verdad es que los cambios son muy lentos y muchas veces ni se producen, ¿no? Sí que seguimos exigiendo sobre todo que el 0,7 cuando se marca la doble casilla compute como 0,7 cada una de las casillas y no al 0,35 como se hace en Navarra. En el resto del estado es así, por lo tanto tanto la ciudadanía de Navarra como las propias entidades están en desventaja con el resto del estado. Y eso creemos que habría que ir cambiándolo, ¿no? Lo llevamos exigiendo desde el minuto 1, pero no contamos con el apoyo de algunos partidos para que esto se pueda llevar a cabo. También solicitamos, como se está haciendo ya también en el Estado, a veces la tributación esta del 0,7 no se queda suficiente para atender todos los proyectos que hacemos las entidades, y se está pidiendo también a través de, como se ha hecho en el Estado, un 0,7 para que los impuestos de sociedades también lo puedan hacer, ¿no? A las empresas no les supondría tampoco, ni como a las personas en sus declaraciones,
no les supondría tampoco ni pagar más, ni en todo caso que les devuelvan menos, pero una parte de sus impuestos irían ya determinados a los proyectos de las entidades de fines sociales, por lo tanto, en cierto modo, se comprometerían con la sociedad y con los más desfavorecidos dentro de lo que son el pago de sus impuestos. También, desde el principio, es una cosa que hemos pedido. Esta ley en Navarra es del 2009, por lo tanto nació cuando empezó la crisis económica anterior. Muchas de las partidas presupuestarias que eran acción de gobierno pasaron a ser partidas del 07, con lo cual no tuvimos una mayor financiación, sino al revés, unas partidas se cambiaron por otras y por lo tanto al final prácticamente tuvimos la misma asignación que había antes, ¿no? En vez de poder aumentar en una situación de crisis como aquella. Eso no se ha revertido, en algunas partidas puede que sí se hayan vuelto, pero no se ha revertido. Sí que se ha aumentado el dinero, como ya os han dicho mis compañeros, ha pasado, o sea, casi prácticamente doblado, pero la realidad es que no es como acción de gobierno. Es algo que deciden la ciudadanía de sus impuestos. Algo de acción de gobierno hay porque un cambio tributario supone que se recaude más dinero y ese cambio tributario es lo que el año pasado hizo que la declaración, el IRPF, el 0,7 subiera tanto como ha subido, ¿no? Pero sí que nosotros seguimos pensando que el gobierno tiene que tener partidas presupuestarias propias aparte del 0,7, porque eso marcaría la acción de gobierno y el apoyo a las entidades y a las necesidades en derechos sociales. Por lo tanto, ahí pediríamos más implicación. Y luego también nos gustaría que bueno, pues estas herramientas de política fiscal sea lo que sirve para redistribuir un poco, ¿no? lo que tenemos para compartir entre todos y seguir trabajando en ese tema, ¿no? En que las políticas fiscales sean cada vez más, bueno, pues atiendan más a las distintas rentas y no sean siempre las mismas personas las que paguen, que sean una fiscalidad justa y redistributiva como un instrumento para favorecer el bienestar de las personas. Y así también poder mantener unos servicios públicos que, como hemos visto en este momento, han sido esenciales, ¿no? En una crisis como estamos ahora. Este año, bueno, probablemente tendremos, o lo que vamos a tener es el dinero que se genere de la renta del año 2019, por lo tanto no se va a notar probablemente impacto, pero sí que os hacemos también partícipes que estamos preocupados porque la renta del año que viene, el 0,7, probablemente se resista mucho debido a la situación por la que estamos pasando en este momento, ¿no? También creemos que es muy importante la lucha contra el fraude, la evasión y la ilusión fiscal. Y para eso se necesita medios y personal porque, bueno, pues todo lo que sea fraude va en contra de toda la ciudadanía, que al final es la que se beneficia de los impuestos que pagamos todos. Y lo que queremos también es que, bueno, pues ese sistema impositivo se reforme para que haya una mayor recaudación y un mayor esfuerzo fiscal, pero que recaiga en la economía real y no sobre la ciudadanía mediante rentas de trabajo y consumo, que eso al final pues muchas veces hace pagar a las personas que menos tienen. Habría que también revisar los rendimientos y los actores de la economía financiera, que sea solamente especulativa y que no genera riqueza social y que por supuesto, eso se tiene que ir revisando, que como todos los años nosotros lo reclamamos. Y el sistema tributario tiene que generar igualdad, equidad y justicia social, si no, difícilmente podremos realizar nuestras actividades y trabajar con las personas que lo están pasando mal en general siempre y en estos momentos pues en particular. Y luego
también queremos que la regulación en la distribución de los porcentajes de las casillas de fines sociales no se modifiquen. Estaban así y había una de las casillas o uno de las líneas era para parados de larga duración. Veníamos, o se hizo en la crisis, como se ha dicho, del 2009. Probablemente a partir del año que viene esa casilla, que ya parecía que la íbamos a poder redistribuir entre el resto de las actividades, pues probablemente se tenga que mantener, porque estamos en una situación, como todos sabéis, muy complicada. Y por lo mismo que ha dicho Celia al principio, ¿no? Y recalcar que todas las entidades de acción social han estado trabajando, teletrabajando, se han reinventado rápidamente. Nuestra capacidad de adaptarnos al medio es grandísima y, por lo tanto, hemos podido dar respuesta a las necesidades de nuestros distintos colectivos de la manera que probablemente hemos podido y que por lo menos no las ha dejado al descubierto ni sin prestaciones, porque bueno, pues otros servicios han tenido que ir cerrando o no se están dando de la manera habitual. Y por nuestra parte, pues agradeceros como todos los años que cubráis esta noticia, que es muy importante que las personas marquen la casilla en blanco. Todas esas personas que siguen sin marcar esa casilla, para nosotros creemos que es muy importante que se marque, porque eso aumentará la recaudación y por lo tanto muchos más proyectos se podrán hacer con ese dinero. Y por mi parte nada más. Si hay alguna pregunta, ahora Nerea dará el paso.